Atención con esto porque se ha generado toda una polémica por esta propuesta que plantea retirar a los alumnos de los colegios privados que sus padres no hayan pagado al menos 2 pensiones. Bueno, ya 2 exministros de Educación han expresado su rechazo. Otro polémico proyecto presentado por Fuerza Popular espera ser debatido en el Pleno. Semanas atrás, la Comisión de Educación aprobó un dictamen que acumula 5 propuestas legislativas en donde se plantea que los estudiantes de los colegios privados con 2 pensiones consecutivas o 3 discontinuas impagas podrán ser separados y trasladados a otro plantel, ya sea público o privado. Este dictamen precisa que las autoridades de las escuelas particulares se encuentran facultadas para requerir vía notarial a los padres de familia el cumplimiento de esta obligación en un plazo máximo de 30 días. Si transcurrido el tiempo no se paga, se procederá al traslado del alumno en coordinación con la unidad de gestión educativa local. Así que yo estoy de acuerdo en eso. Si es un bien esencial, todos los bienes esenciales también son de consumo. El agua es un bien esencial. ¿Y el que no paga, qué le hacen? Les cortan el agua. Si en un colegio privado, un padre de familia, por razones de repente justificadas, no paga todo el año, ¿quién le paga a los maestros? ¿Quién le paga a los maestros? Entonces, el proyecto de ley deben leerlo en su integridad. El proyecto de ley genera un equilibrio. No expulsa, sino lo que hace es que después de 2 o 3 meses, si no pagan, el padre de familia de repente perdió su trabajo, qué sé yo. Entonces, para eso está el Estado, para recibir a ese alumno. Si bien es cierto que este dictamen tiene proyectos de ley de varias bancadas, la parte polémica que da esta herramienta a los colegios privados es planteada por la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, quien también es presidenta de la Comisión de Educación. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación, hemos trabajado este proyecto no es de ahora. Si ustedes tienen alguna duda, vayan al Ministerio de Educación con el responsable y tenemos también publicado en mis sesiones de representación, reuniones de trabajo que hemos trabajado el reglamento. Se debe indicar que el mencionado dictamen también prohíbe que los colegios privados cobren pensiones adelantadas y que exijan la compra dirigida de uniformes y útiles escolares. Es bien preocupante esta situación porque, como lo comentábamos ayer, yo en estos momentos tengo la posibilidad, porque tengo el trabajo de pagar el colegio de mis hijos, pero uno nunca está ajeno a desgracias, que Dios no quiera que suceda. Pero ¿qué pasa si en 2 o 3 meses mi familia o su familia tiene un bache económico? ¿Van a cortarles el proyecto de vida a nuestros hijos? La otra cara de la moneda que también hemos revisado, Pamela, es que hay padres que sí hacen la criollada y pasan a sus hijos de colegio en colegio. Los ruletean así. Y hacen el perro muerto. Pero esos no pueden ser la mayoría. Aquí lo que se tiene que ver, o por lo que se tiene que velar, es por el bien del menor, que es lo más importante y a quien el Estado tiene que proteger. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPE, que está aquí con nosotros. ¿Me equivoco en mi percepción, Crisólogo? Absolutamente. Vamos por partes. El proyecto de ley en realidad es cuestionable desde varios puntos de vista. Lo que dice el proyecto es que si el padre se atrasa 2 meses consecutivos o 3 no consecutivos, es decir, el padre se atrasó, digamos, en mayo, se puso al día, se volvió a atrasar en agosto, se puso al día y se volvió a atrasar en octubre, pero se puso al día, no importa, ya se atrasó 3 veces no consecutivas. Consecuentemente, a partir de ese momento empieza a girar las manecillas de reloj y a ese padre le envía una carta notarial y tiene que pensar en reubicar a su hijo, pero no él, sino la UGEL correspondiente. Entonces, a mí me parece absolutamente ajeno a la realidad que se puede decir que el Estado está en capacidad de recolocar a cualquier número de alumnos que se puedan atrasar en el pago de sus pensiones sucesiva o alternativamente. Esto es una trampa terrible, porque en realidad cualquiera se puede atrasar en el pago por razones ajenas. No le pagaron a tiempo, que eso pasa mucho en nuestro país, perdió el trabajo, se enfermó, sufrió un accidente. Hay 1000 razones por las cuales uno, lejos de su propia voluntad, se puede atrasar. Pero también es terrible que se esté regulando en este proyecto de ley temas que ya están regulados en el Código del Consumidor, como por ejemplo la exigencia, que está prohibida la exigencia de que se compren todos los útiles en un lugar, que está prohibido que el chico se le exija que lleve todos los útiles el primer día de clases, etc. Todo eso ya está regulado, entonces es una sobreregulación en relación a lo que ya está legislado en el Código del Consumidor. Ahora, Crisólogo, entonces para que quede claro, lo que este proyecto de ley plantea son 2 meses consecutivos
o 3 salteaditos. atrasos en el año en cualquier momento. No importa que te pongas al día, pero ya te atrasaste no consecutivamente 3 veces. Eso es relevante. O sea, Pero ya estás. déjanos ponernos también del otro lado, porque si bien la educación es algo muy sensible, es un servicio muy importante, no se paga sola. Y estamos hablando de prestadoras privadas que de algún lugar también tienen que sacar para el mantenimiento del local, para pagar a los profesores, para todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Y si los papás se atrasan y estas instituciones tienen planeado cuál va a ser su presupuesto en el año, entonces ahí hay un problema también para ellos. A ver, 2 cosas sobre eso. En este mismo programa, hace unos meses, tratamos el tema de las pensiones y un grupo de representantes de los colegios privados decían que habían padres de familia que todo el año no pagaban. Llegaba diciembre y decían, porque lo que dice la ley es que si el chico está atrasado, el mecanismo que tienen los colegios es retener la entrega de certificados y libretas. Eso ya está regulado. Pero dice que habían padres que, cabeceábamos todo el año y lo migrábamos de colegio, volvíamos a hacer la operación y así se podía pasar los 10 años de colegio el chico. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que el colegio de destino admita a un chico que no trae certificados y libretas? Entonces, si vas a legislar, tendrías que legislar para resolver ese presunto problema. Yo no sé si sea cierto, pero digamos, tomando el dicho de los padres, de los representantes de los colegios, eso tendrías que legislar y decir, prohíbase, bajo responsabilidades civiles, administrativas y penales, que se reciban chicos que no traigan los certificados correspondientes del colegio. Claro. Ese sí es un problema que se podría atacar con una legislación. Es una solución. Claro, pero la solución, y ese es el segundo tema, repito, ya está legislado. Es decir, que no pueden entregarle Ahora, certificados a los chicos Si me si permites, es que en ese punto, no están al día. esa es una solución para la segunda institución educativa, pero a la primera ya le hicieron perro muerto. ¿Cómo protegemos a esa? Es que queda protegida, pues, porque ese chico no va a poder seguir de ese Claro. colegio, porque no le vas a entregar los certificados. Termina O sea, el año y proteges- tiene que pagar sí o sí para que le pueda entreguen los trasladarse a certificados. otro Lógico. colegio. O sea, Esa ese una sí es un buena problema, sí, solución. claro. Ese es un problema que aquí en el espacio con ustedes lo conversábamos, ¿no? Cuando precisamente los representantes de los colegios particulares decían esto. Y también ellos lanzaban una estadística terrible de que, no sé, más de la mitad de los padres de familia estafan a los colegios privados. Yo me resisto a creer que vivamos sean en una tantos, sociedad de estafadores que Pero- nos aprovechamos de los hijos para poder perpetrar este tipo de Además, fechoría. al escuchar a los congresistas, yo siento que hay una gran desconexión con la realidad, porque uno de ellos compara la educación con el servicio de electricidad, ¿no? Tú dejas de pagarte, no es lo no es mismo. lo mismo. La educación es un proyecto de vida de un pequeño, de un alumno que tiene amigos, que tiene una rutina, no es cualquier cosa. Pero además dice otro congresista, el congresista Velázquez, dice, bueno, que se vaya a un colegio del Estado. Entonces uno dice, caray, si la educación fuera tan buena en el Estado, no existiría la cantidad de colegios particulares que existen hoy en día. El Estado no tiene la capacidad de absorber a todos los alumnos que se pudieran eventualmente atrasar en el pago de sus pensiones. Y aunque la tuviera, no los podría recolocar a mitad del año, pues. O sea, el Estado en ese caso tendría que tener una partida especial para ir creando plazas educativas que no la tiene. O sea, eso es una cosa totalmente fuera de realidad. Y a mí me llama la atención que este dictamen haya sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación. Y recordemos también que este dictamen ha sido aprobado el 3 de junio y recién nosotros nos hemos enterado en la quincena de julio, o sea, 45 días después. O sea, esto ha sido una cosa que ha pasado prácticamente desapercibida y por lo tanto lo que corresponde es invocar al Pleno para que observe, para que no apruebe este dictamen, que atenta frontalmente contra un derecho fundamental que es la educación. La educación no es como comprar una maleta, como comprar calzado, como comprar un televisor. La educación es, como señala Mabel, un proyecto de vida del alumno que lo puede marcar para bien o para mal. Un niño que es expulsado por no pago puede tener situaciones gravísimas en su vida, puede tener todo tipo de trastornos. Además, si el problema, reitero, es ese, el problema es que no hay pago y que no se recauda, pues legislemos en el sentido correcto para tocar ese problema del no pago, pero no para arruinarle la vida a los chicos. O sea, eso es algo que nos resistimos a creer. Temas como salud y como educación son servicios públicos que merecen un tratamiento especial por parte de la legislación, porque estamos hablando de consumidores vulnerables. Los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las madres gestantes, según el Código del Consumidor, son consumidores vulnerables y, repito, merecen un trato especial por parte del derecho. Y hay que reiterar, no es que se esté criticando No. este dictamen, se está inclusive planteando la solución, que es si al final del año
el niño o los padres del niño no han pagado, pues les va a ser imposible que vaya a inscribirse a otro colegio. Esa es Y si la otro idea. colegio lo recibe sin traer los certificados auténticos, le caen con todo ese colegio, incluso pongan sanciones severas como cerrarlo, pues. Claro, lo que Entonces devela ningún es colegio que- va a recibir a alguien que no traiga los papeles correspondientes. Y lo que ha pasado hasta ahora y lo que está develando esto es que hay mucha informalidad en los colegios particulares. ¿Y quién está de alguna manera fiscalizando no solamente eso en la parte administrativa, sino en cuanto a calidad de educación? Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Porque, por ejemplo, se señala que hay un elevado índice de morosidad por parte de los padres de familia en los colegios particulares, pero hasta donde yo conozco no existe hasta este momento un estudio serio que nos diga en realidad cuál es el porcentaje de padres morosos. Más allá de las declaraciones de los dueños de los centros educativos particulares, no hay otro. O sea, sería bueno que hubiera una estadística confiable por una entidad fuera de toda sospecha que nos diga eso. Y lo segundo, señalar de que los colegios particulares tienen todo el derecho a lucrar. Correcto, son entidades que están hechas para brindar un servicio privado y tienen derecho a cobrar, pero tienen que entender que no puede ser a expensas del proyecto de vida. Ahora, estamos mencionando mucho proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es la perspectiva, el plan que se hace una persona adulta o menor sobre lo que quiere hacer en los próximos años, hacia dónde quiere encaminar su destino. Si tú a una persona le truncas y lo dejas unos meses en el limbo y luego lo recolocas en un ambiente en el cual tiene que volver a ser amigos, tiene que volver a encajar, las secuelas mentales que le puede dejar a esa persona pueden hacerla que se sienta disminuida en relación a lo que pudo haber sido. No estamos hablando solamente de que continúe estudiando las No, mismas no materias, solo sino que se eso. mantenga en el mismo ambiente, Entorno. con los mismos amigos, haciendo las mismas actividades. Y ¿no? eso se suma a una posible tragedia familiar. El padre que se fue de la casa y se desentendió de los hijos, algún familiar que esté sumamente enfermo y no hayan los recursos para poder atenderlo. Es decir, no solamente el niño está sumamente vulnerable en esta situación y sorprende porque el niño, finalmente, el menor, es el fin último de nuestra sociedad. Por eso es que no se entiende por qué es que la comisión ha dictaminado esto, que esperemos que sea observado. O sea, es una cosa de esas locas, ¿no? El problema es, supuestamente, que hay una elevada morosidad en el pago de pensiones. Y la solución es destruirle la vida al chico. O sea, yo no veo un nexo de causalidad entre la solución y el problema planteado. Si el problema, repetimos, es la morosidad, ataquemos el tema de la morosidad haciendo que el colegio de origen y el colegio receptor tengan que estar enlazados. Claro. Es decir, yo te recibo al alumno siempre que el colegio de origen pueda entregar los documentos correspondientes como ya está legislado. Sacar al Si niño no, del no. colegio Eso no significa que voy a pagar. No resuelve la No lo morosidad. resuelve, O sea, ¿en qué exactamente. resuelve la morosidad que al chico lo votes en octubre? Te dejó de pagar todos los meses anteriores, lo votaste. Y esos meses que no te pagó, ¿de dónde sale la plata? O también van a poner una cláusula en este proyecto de ley para que el Estado también asuma la deuda pendiente. No, pues, o sea, Y es uno podría calificar como de alto riesgo crediticio en Infocor, por ejemplo, si es que deja de pagar la pensión. Eso podría también ser. Claro, o sea, tú puedes una reportar amenaza al para deudor los padres, moroso, por supuesto claro. que tú puedes reportar al deudor moroso. Si Y es que eso le lo están afecta, haciendo ya. ¿no? Claro, o sea, le destruyes la reputación crediticia a la persona que no cumplió con pagar oportunamente las pensiones correspondientes. Claro que lo puedes hacer. Todo es posible, o sea, repito, lo que no veo en este proyecto de ley es que la solución y el problema guarden relación. No hay. O sea, destruirle la vida a un menor no va a hacer que las pensiones impagas se paguen. A menos que, repito, quieran trasladarle también esa responsabilidad al Estado. Esta es una situación en la cual debería trabajarse. Y me sorprende que se diga allí que se han reunido con gente del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Con quién? Si hay gente del Ministerio de Educación que ha avalado esto, pues tienen que dar la cara, ¿no? Si el ministro, la ministra o el viceministro, quien fuera, estaba avalando esta solución, pues que salga a dar las explicaciones al país. Porque acá en el Congreso hemos escuchado que los congresistas están diciendo absolutamente convencidos de que el Ministerio de Educación es partícipe de esta solución descabellada a este problema. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Se supone que el Ministerio de Educación tiene que velar, tiene que tutelar que los chicos tengan una educación de calidad, que los chicos tengan un proyecto de vida consolidado y que los colegios presten el servicio que se merecen, pero no lo están haciendo, si es que es verdad. Yo no lo sé, tengo mis dudas, me sorprende, ¿no? Y ahora hay otros problemas. Recordemos que hasta el día de hoy hay problemas recurrentes en los colegios, cobros indebidos, exigencias abusivas,
servicio deficiente y un largo etcétera. Claro, por ¿no? eso, ¿quién fiscaliza finalmente la calidad de Si, los es, colegios si el colegio es particulares? privado, el INDECOPI, ante el INDECOPI se presentan las denuncias. Si el colegio es público, la UGEL Cuando hay correspondiente. esos cobros, pero yo me refiero a la calidad educativa. Tendría que fiscalizar el Ministerio de Educación como ente tutelar, pero no sabemos si el Ministerio está haciendo esta actitud preventiva para garantizar que el derecho a recibir un servicio idóneo se esté dando. No lo sé. Porque el Me temo que abanico no. de colegios privados es amplísimo y hay desde muy baratos que uno se pregunta qué cosa está haciendo, ¿no? Para realmente... puede ser tan barato? ¿Cómo puede ser tan barato? Y hay otros que son extremadamente caros, para muchos inalcanzables, ¿no? En el medio uno se va a encontrar de todo, ¿no? Y como dice Mabel, si no se fiscaliza, entonces como los padres también van a asegurar que efectivamente su dinero está siendo bien invertido, ¿no? Ese es otro problema, por ejemplo. O sea, el Ministerio de Educación tendría que repotenciarse, tendría que tener mayores ingresos, mayores recursos para poder realizar una labor de fiscalización. Y no solo esperar que hayan denuncias de los padres, que las denuncias en realidad son escasas. ¿Por qué? Por temor a las represalias contra los chicos. O sea, ningún padre se atreve a denunciar porque dicen, uy, se la van Los a lavar con acosan un después, grito. ¿no? Los acosan, los van a estigmatizar a mis hijos. No, mejor no, me callo, por mi hijito me voy a aguantar. Entonces las denuncias no abundan como deberían abundar. Pero también tienen que entender los padres que se pueden hacer denuncias anónimas siempre que adjunten las pruebas correspondientes. O sea, en ASPEC a inicios de año siempre recibimos ese tipo de denuncias, ¿no? O sea, denuncias en las cuales los padres nos dicen, en el colegio tal hay un cobro indebido, pero no te dan una prueba, no te envían una ser foto con de evidencia. de la lista que te están pidiendo, no te envían una grabación, no te envían una filmación. Ustedes pueden grabar y pueden filmar, o sea, y tienen que entender que también si tienen miedo de denunciar solos cualquier abuso, cualquier maltrato, pueden unirse entre varios padres de familia y ahí sí no van a haber represalias, porque el colegio no se la va a agarrar contra 10, 20 padres de familia que se unan para firmar un petitorio solicitando que el servicio sea de calidad, ¿no? Entonces, también los padres tienen que organizarse y no dejarse maltratar de esta manera, porque al final tienen menos calidad, acaban pagando dinero y los hijos no reciben aquel servicio para el Y cual el están problema lo ven contratados. en quinto año de media, cuando los chicos ingresan a las universidades y se Y no dan están cuenta que hay preparados. un abismo, que no están preparados. En algún momento, si no me equivoco, inclusive se habló de que el Ministerio de Educación pueda ingresar también en una suerte de SUNEDU, ¿no? Como hoy lo están haciendo con las Las universidades, universidades. para que también tengamos Una acreditación. colegios de calidad. No Condiciones dudo, básicas de por calidad lo menos, en la educación. Por lo menos. ¿Sabes No que dudo ese que los ejemplo es muy colegios del bueno? Estado sean muy buenos también. Hay colegios del Estado que De alto vemos a rendimiento. inicio de año que la gente se pelea por inscribir a sus hijos ahí y que, bueno, como ya no tiene oportunidad, los tiene que llevar A como un un privado. segundo plano a un privado, ¿no? Bueno, pero es que esa labor de SUNEDU que tú mencionas la debería hacer el Ministerio de Educación. O sea, ustedes dos están incidiendo en eso, ¿no? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién controla que la calidad sea la debida, etcétera? Es que el Ministerio de Educación tiene esa tarea y no la está haciendo. Y Cuando tampoco está hablamos- resolviendo las denuncias. Cuando hablamos de calidad educativa, no solamente estamos hablando de currícula y del nivel de los profesores, estamos hablando también de la infraestructura del centro Absolutamente. educativo, ¿no? Exacto. Y hay algunos que están operando en condiciones realmente terribles. Claro, o sea, tú dices, oye, sales de tu casa y ves que en un parque están los chicos haciendo educación física. ¿Y por qué están en el parque, en la calle, los chicos haciendo educación Porque física? no tienen patio Porque en no el tienen colegio. patio para hacer colegio. Entonces, Claro. tú como padre de familia también, si vas a matricular a tu hijo, lo menos que puedes hacer es asegurarte de que exista la infraestructura mínima, ¿no? Tendrías que ir, mirar, supervisar, chequear y decidir. Hay y colegios buscar que en un otras solo alternativas. salón meten como a 60 muchachos y Claro. esto es antipedagógico. Anti todo, porque realmente no contribuye a que el chico reciba la educación que merece. Eso es verdad. Pero los padres de familia, repito, también tienen que considerar sus posibilidades de pago. Es decir, Ese es yo un punto muy sueño con importante. que mi hijo estudie en el colegio en el cual yo Exacto. estudié. Ok, pero cuando tú estudiaste en el colegio, tú pagabas una pensión así. Y ahora la pensión es así. ¿Estás en capacidad de correr con ese gasto? O sea, tienes que evaluar también tus capacidades de pago. Hay que aceptar la Tú realidad. vivir tu realidad, claro que sí. O sea, oye, ¿sabes qué? Yo trabajo en una empresa y todos los hijitos de mis compañeros de trabajo están en el colegio tal. Mi hijo también tiene que estar en el colegio tal. Sí, pues, pero si te alcanza la plata, hazlo. Tú también tienes que analizar tus verdaderas capacidades Así es. económicas. Eso Si no- es ser responsable. Crisólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ver qué sucede con este dictamen. Son las 7:42.